cuando la iglesia por años ha hablado acerca de que la iglesia es la luz de este mundo, los cristianos son la luz, siempre hubo un malentendido acerca de qué significaba ser la luz, porque la atención de todas las cosas siempre se ponía en que tienes que comportarte como la luz. Tienes que hacer esto, aquello y lo otro para que te parezcas a la luz, porque si no lo haces, pues no eres luz, eres tinieblas. Pero es interesante que mientras hemos estado ministrando el día miércoles y hoy día que estoy continuando hablándoles acerca de la luz, es interesante que la declaración que Jesús hace a su iglesia, a nosotros, es una declaración de identidad primero. Dice, vosotros sois la luz de este mundo. Tú eres la luz. ¿Cómo tienes que verte tú? No, a veces no nos sentimos tan iluminados, no nos sentimos tan brillantes. A veces en nuestra alma nos sentimos apagados. Pero ahí es donde tenemos que recordar lo que Jesús dijo, una declaración de identidad. Y el día miércoles estuve ministrando de parte de Dios cuál es el propósito de Satanás, del infierno mismo, con respecto al cristiano. Y ya que no puede quitarle su naturaleza, porque una vez que estamos en Cristo Jesús, somos de Cristo y Cristo es en nosotros y nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero el propósito y la meta de Satanás, del infierno mismo, contra la vida de los creyentes, de nosotros que estamos acá, es que nosotros no nos veamos como la luz que somos. Que nuestra identidad no esté en lo que somos, sino en lo que hacemos. Que nosotros nos veamos, según lo que hago, eso es lo que soy. Y eso es una gran mentira de Satanás. Esa es una gran mentira del infierno, una sutil mentira, porque suena bonito, ¿no? Tú eres lo que haces. Y suena bonito. E incluso tiene un poco de sentido. A veces vamos leyendo todos versículos, otros pasajes de la Biblia y leemos diciéndonos que por sus frutos lo conoceréis. Y entonces vamos un poco analizando diciendo, pero entonces queremos calificar a las personas si son luz o no por lo que hacen. Pero hoy día, en esta mañana, vamos a ver un tema central acerca de la luz, de por qué podemos decir confiadamente que somos la luz de este mundo. Porque tenemos que tener una seguridad. No, en tiempos de oscuridad y tinieblas tenemos que recordar, reconocer y examinar nuestro corazón para poder levantar fe dentro de nosotros y decir, yo soy la luz de este mundo. Entonces, Tesalonicenses, el primer tratado que habla Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice una afirmación, dice capítulo 5, el 5 y 6, dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Hablando de identidad a su iglesia. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se dan cuenta que en todo este pasaje que hemos leído sí tiene que ver mucho el obrar de la persona? Ser sobrios, velar, tiene que ver con una conducta, tiene que ver con un comportamiento. Pero como les dije el día miércoles a la iglesia, para poder nosotros entender el comportamiento de la luz, tenemos que entender primero el principio de la luz. A veces nuestro enfoque está en el comportamiento de la luz, olvidando el principio fundamental que produce el comportamiento de aquella luz. El capítulo 1 del primer libro de toda nuestra Biblia que nosotros tenemos, estamos hablando del libro de Génesis, comienza narrando el Señor acerca de cómo Él creó y constituyó el orden de esta tierra. El orden de la creación. Capítulo 1 dice, el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Continúa diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. No había un orden, no había una ley de Dios. Una ley, no la ley de Moisés, sino una ley del orden de Dios, de la voluntad de Dios expresada. Y sigue diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, el primer mandato de Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios mismo llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día 1. Dios, cuando uno abre la Biblia por primera vez, se encuentra no solo con la creación de esta tierra,
se encuentra con el corazón de Dios para mostrarnos el orden, cómo Dios quiere que entendamos la vida espiritual. Primero dice Dios, sea la luz, y luego a la luz la llama día. Dios mismo llama a la luz día. Pero no Dios creó el día y luego dijo, se acordó de la luz, porque tiene que tener un orden. Primero es, sea la luz, y la luz fue. Y a esta luz Dios la pudo llamar como día. ¿Cuál es el mensaje para nosotros cuando tú abres tu Biblia en Génesis y comienzas a entender? No es solo para que sepas cómo fue constituido el universo, pero para que recuerdes que lo que dice Efesios, que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Que las cosas naturales son hechas de las cosas espirituales. Que los principios naturales de la luz, del día, vienen y proceden de principios espirituales del reino del Espíritu, del reino de nuestro Dios. Y es por eso que la palabra de Dios dice que lo primero que hace el Señor es que crea la luz. Aún no había sol, no había estrellas, eso fue en el día 4. Pero Dios ya pone a establecer que haya luz en la tierra. Y el versículo 2 dice que las tinieblas se movían por la faz de las profundidades y el Espíritu de Dios por la faz de las aguas. Recuerdo haberles dicho cuál es el ministerio del infierno y de Satanás mismo contra la iglesia. Su ministerio es que mires hacia abajo. Su ministerio es que andes en ese ministerio de la condenación. Su ministerio es que Él te acusa. Su ministerio es el que te hace ver no a Cristo, no a la luz, te hace ver tus obras, te hace ver qué estás haciendo, te hace ver cómo lo estás haciendo, olvidándote de qué, de quién eres en Cristo Jesús. Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Y el libro de Tesalonicenses dice, hijos de la luz e hijos del día, porque ahora Dios puede llamarnos hijos del día, porque la luz ha venido sobre nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tú puedes ahora en Cristo Jesús resplandecer, brillar, como lo que dice Isaías 60. Vayamos a Isaías 60. Isaías 60. Voy a tomar un poquito de lo que dejamos el miércoles para ir viendo, analizando un gran misterio que esconde la palabra de Dios. Isaías 60. El libro profético de Isaías, que habla a los judíos, pero también habla a la iglesia, habla de Cristo y habla de su cuerpo. Aleluya. Este es un día de gozo, un día donde recibimos la palabra. Y la palabra es lámpara a nuestros pies, es la que nos da la luz, la revelación de lo que somos y de cómo funciona el mundo espiritual. Dice a la iglesia, a la gloria de Sión, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No dice la gloria de Jehová la haces sobre ti, o la gloria de Jehová la tienes que ganar para ti. Dice que la gloria de Jehová, y utiliza una expresión que es nacer. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Yo me ponía a pensar, ¿qué implicancia tiene que ver el nacimiento de algo? O cuando uno entiende nacer. Esta palabra es utilizada cuando a alguien se le producía la lepra, a un leproso. Cuando alguien tenía lepra o presentaba la lepra en su cuerpo, ellos decían que había nacido la lepra en él. Esto quiere decir que la lepra era algo que nacía de su ser, de lo que es, y se manifestaba en su cuerpo. Es como cuando las mujeres dan a luz a algo. Es algo que está en ellas, dentro de ellas, y sale. Y sale, se exterioriza, sale hacia afuera. Y la Biblia dice que ha nacido la gloria de Jehová sobre nosotros. Ha brotado la gloria de Jehová. No brota de afuera hacia adentro, sino que brota de tu interior. Brota dentro de ti. Y esta es la causante principal por cual el diablo está tan en contra de que la gente pueda entender la revelación de lo que es Cristo en ti. Porque lo que produce el entendimiento de lo que es Cristo en ti son buenas obras. Es una excelencia moral. Es un buen andar como el de la luz. ¿Y qué hace? Te lleva a que mires
tu obrar, tu caminar. Que a veces a nuestros ojos, que son engañosos, parece lo mismo, pero no es lo mismo delante de Dios. Estaba yo parado en una calle, aquí en Luis González, viendo cómo pasaba la gente, viendo cómo la gente cruzaba. Y el Espíritu del Señor me decía, mira cómo cruza la gente. Y yo me ponía a observar cómo cruzaba la gente, y ahí está el paso peatonal, estaba el semáforo ahí. Y la gente no cruzaba mirando la luz, cruzaba mirando los carros. Cruzaba. Cruza mirando al que está a su costado. Si el otro cruza, él cruza. Y se va así. Ya si viene el carro, acelera, pues, ¿no? Y Dios me decía, hay cristianos que están cruzando la vida. Están cruzando, pasando por acá. Pero no están mirando la luz. Están dejándose guiar por otros. Piensan que la manera de cruzar es con respecto a las cosas externas, a los carros que están viniendo, cuando Cristo es la luz en nosotros. Y cada cristiano, lo que tiene que hacer es mirar la luz. El semáforo es una guía para poder cruzar. No solo puedes cruzar confiadamente, sino que te da el derecho. Te da un derecho para que tú puedas cruzar. Eso es Cristo en nosotros. Nos da confianza mientras estamos aquí en la tierra. Y nos da un derecho para vivir confiadamente aquí en la tierra. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que mirar a Cristo Jesús. Porque a veces parece que el cristiano está andando bien porque está cruzando, está creyendo. A veces vemos, está congregando. Pero ¿dónde están puestos sus ojos? Porque en la multitud parece que todos están cruzando bien. Pero solo pocos son los que miran el semáforo y cruzan la luz. La mayoría, como decía, cruzan a expensas de si vienen los carros o no. Cruzan si el otro cruza. Y lo que la palabra de Dios nos revela a nosotros es que la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros. Por eso dice, levántate, resplandece, levántate. Tienes que levantarte, resplandecer. ¿Por qué? Hay una razón. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O ha venido tu luz, dice la palabra. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Satanás es el acusador, hermanos. Él es el que acusa de día y de noche. Él es el que está tratando y llevando a la iglesia cuando te predican acerca de que tú eres la luz del mundo. A ver, ¿qué ha hecho la luz el día de ayer? ¿Cómo se está comportando la luz? Y es Satanás quien hace y que te lleva con este sutil engaño y te lleva a tratar de que tú puedas hacer algo para sentirte la luz también. No solo es lo que dejas de hacer, lo estás haciendo, sino también para a veces levantar tu orgullo y decir, wow, qué bien lo estoy haciendo. Qué bien lo estoy haciendo. Estoy diezmando, estoy congregando, estoy predicando la palabra. Pero todo esto, si no es puesto los ojos en Cristo Jesús, no es de gloria para el Señor. Y no trae nada de gloria para Él. No hay poder en las tinieblas. Satanás no tiene poder. Satanás no tiene poder para frenar la luz que ha nacido sobre ti. Él no tiene poder para decirte, ¿sabes qué? Corto la luz que tienes ahí dentro en tu interior. Él no tiene ese poder. ¿Qué hace él? ¿Cómo opera Satanás? Jesús dijo que Él es el padre de toda mentira y que Él es mentiroso desde el principio. Y la manera como Satanás 2024 está operando en la vida, en la iglesia, es que está trayendo esas mentiras. ¿Cómo se está comportando? Mira tu comportamiento, mira lo que haces, enfócate. Y a veces suena bonito, porque a veces desde los lugares de predicación queremos enseñar a la iglesia, llevándolo a la iglesia a que se examine o a que ponga su atención en su caminar, en su obrar. Cuando la atención tiene que estar en que la luz ha venido sobre ti y por eso puedes resplandecer. Es muy diferente. Yo oro para que el Espíritu del Señor nos dé espíritu de entendimiento y sabiduría para saber diferenciar este gran misterio. Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Porque hemos leído acerca de que la fe son obras. Y Romanos 4
habla acerca de la historia del padre Abraham y cómo fue contada su fe para justicia. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Romanos: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y pueden subrayar eso, porque todo lo que vamos a ver en Romanos 4 del inicio lo está contextualizando según la carne. ¿Qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué obras? ¿Obras del Espíritu? ¿De qué estamos hablando? De las obras de la carne. Porque si Abraham, y eso lo podemos llenar nosotros, porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué le fue contado? Porque creyó. ¿Cuál es la obediencia del nuevo pacto de la iglesia? Creer. Pablo dice la obediencia a la fe. Romanos capítulo 1, el versículo 5 dice que ellos han recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. No la obediencia de las obras de la carne, sino la obediencia de la fe, que tienen un resultado de caminar. Pero el enfoque está en que nuestro trabajo, como decía esa canción, nuestro trabajo es creerle al Señor. Cuando tú le crees, funciona así como cadena. Cuando tú recibes la palabra del Señor y tú crees la palabra, estos pensamientos que vienen se bajan a tu corazón y se hacen rema, se hacen carne en tu corazón. Y esta palabra revelada en tu corazón te da una manera de pensar. Es una creencia. Y esta creencia hace que tú tengas un estilo de vida. ¿Por qué das al Señor? Porque tú has recibido la palabra acerca de que todo es de Dios y que es mandato de Dios, que podemos nosotros participar de esta gracia del dar. No das al Señor tratando de tú sentirte bien o como una obra de la carne para agregar algo a la obra de Cristo. Aunque en ambas ocasiones termina siendo dar al Señor. Pero hay una que es agradable a Él y hay otra que no la recibe el Señor. Por eso es que Santiago, cuando nos trasladamos a Santiago, y ahí saltamos a Santiago, capítulo 2, versículo 21, miren, estamos en Romanos 4, sabiendo que, según la carne, ninguna obra de Abraham fue contada para su justicia, y vamos a Santiago y dice, versículo 21 del capítulo 2, Santiago 2:21, y Santiago comienza a hablar a la iglesia y le dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue llamado? Santiago agrega algo más a que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que fue llamado amigo de Dios. Porque la amistad, con lo que lo relaciona la palabra, es que para Dios es agradable. Es agradable. Esta es la gloria de Dios. Es agradable que tú obres. Pero cuando tu atención está en Cristo Jesús. La iglesia sí tiene un llamado a hacer día, a obrar. Génesis, el capítulo 1 nos mostraba y nos revelaba que Dios mismo llamó a la luz día. Él mismo lo llamó. Dios nos ha llamado a nosotros a andar como luz, a ser hijos del día. Pero primero nos dice tu identidad. Mira a Cristo Jesús. Mira a Cristo Jesús. Para que tú produzcas estas obras, no de la carne, sino obras del Espíritu. Que no solo son de tu espíritu, sino que también le agradan al Padre. Y por lo cual puede ser llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Es maravilloso ver esa verdad revelada en la palabra.
Porque a veces confundimos la obra de Cristo en nosotros o por nosotros con la obra del Espíritu Santo en nosotros. A veces confundimos la obra de Cristo por ti con la obra del Espíritu Santo en ti. Y cuando lo confundimos y no lo manejamos, nos vamos a desilusionar porque vamos a encontrarnos en una encrucijada donde queriendo hacer lo que sabemos de la palabra, no podemos hacerlo. Donde queriendo hacer luz, no podemos ser luz. Porque confundimos el orden de las cosas. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios vino y trajo orden y dijo, sea la luz. Y después a esta luz la llamó día. En tu vida, Dios ha traído la luz de Cristo a tu vida. Y hoy es por eso que hoy te puede llamar hijo del día. Cuando Jesús viene a tu vida y la luz viene de Cristo Jesús en ti, tú ahora estás capacitado, como dice el apóstol Pablo, apto para toda buena obra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No sirve de nada el para buenas obras si es que antes no está el fundamento de que la iglesia tiene que entender, eres hechura suya, creados en Cristo Jesús. Deja de estar viendo tu capacidad, tu autosuficiencia, tu autojustificación. Deja de estar viendo qué tan bueno eres tú y concéntrate en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Concéntrate que, como dice 1 Juan 4, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios para que tengáis confianza en el día del juicio. Porque como así es Él, así, di conmigo, así soy yo en la tierra. Como Cristo es, así soy yo aquí en la tierra. ¿Cristo está enfermo? ¿Cristo tiene alguna limitación? ¿Cristo se comportaba como las tinieblas? Pues como Él es, así somos nosotros aquí en la tierra. Y en esto se perfecciona el amor. En esto tú perfeccionas el amor. Yo decía el miércoles a la iglesia, así perfeccionas tu amor para el Señor. No enfocándote en lo que estás haciendo de tu servicio, no enfocándote qué tan bien lo estás haciendo, o no enfocándote en cuánto te falta para agradar al Señor, sino enfocándote que como Él es, así eres tú. Y así se perfecciona el amor de nosotros por el Señor. Vamos creciendo en ese amor perfeccionado de una relación con Dios cuando comenzamos a verlo a Él y solo a Él. A Él y solo a Él. Capítulo 5 de Romanos comienza diciendo, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, justificados. Lo contrario a la condenación y a la vergüenza, justificación. Lo que te hace mantener y que no te levantes para resplandecer, no es tu pecado, no es tu falla, porque eso ya fue tratado en Cristo Jesús en la cruz. Lo que te limita hoy en día a levantarte y resplandecer es que te estás viendo a ti y has olvidado que ha venido tu luz. Y cuando tú entiendes que ha venido tu luz, tú puedes levantarte y puedes resplandecer. El poder para levantarse viene de la creencia correcta de saber que ha venido la luz sobre nosotros. Que no nos levantamos nosotros por nosotros mismos, sino que es Cristo en nosotros. Y sabiendo esto, nosotros podemos entender esta gran verdad de la palabra de Dios acerca de la obediencia y la bendición. Porque decimos que en la obediencia siempre hay bendición. Siempre cuando uno obedece hay bendición. Y eso es una verdad y es un principio que nunca va a cambiar. Pero ¿en qué estado o en qué pacto nos encontramos ahora? La iglesia de Dios. En el antiguo pacto la obediencia de las personas traía la bendición. La obediencia de ellos traía la bendición. Por eso es que cuando no había desobediencia y no se hacía la voz de Dios, el Espíritu de Dios se iba sobre ese rey, sobre ese profeta, sobre ese juez, sobre ese valiente y lo dejaba. Porque ellos estaban bajo el ministerio aún de la ley
ese ministerio que trae la condenación. Pero ahora nosotros hoy, primero creemos y luego nuestro fruto de haber creído en Cristo Jesús es obediencia. Y yo les hablo a los jóvenes para no llevarnos a nuestra vida a una esclavitud de lo que tenemos que hacer. Porque Cristo no nos ha llevado a vivir esclavos, sino libres en Cristo Jesús. Y la manera de nosotros y de toda la iglesia, no solo los jóvenes, de vivir libres en Cristo Jesús, es que nosotros pongamos nuestra atención en Cristo Jesús. Es que pongamos nuestra mira en Cristo Jesús. No en lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, no en lo que podemos hacer o en lo que no podemos hacer, sino que nuestra atención debe estar solo en Cristo Jesús. Ya no es nuestra obediencia que trae la bendición, iglesia, sino que la obediencia de Cristo ya trajo la bendición. Ahora, el principio sigue siendo el mismo, en la obediencia y bendición. Pero ahora entonces estamos aptos para obedecer, pero no nosotros, sino que es Cristo en nosotros. No nosotros, sino Cristo en nosotros. Cuando tú necesitas obedecer, la clave para tu obediencia no está en verte a ti y lo que has logrado o hasta dónde has llegado, sino es quién tienes dentro de ti. ¿En dónde perteneces tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que tienes? Y eso es Cristo en nosotros. Todo lo que produzcamos de nuestra carne no lleva la gloria de Dios. No es agradable a Él. Dios quiere que llevemos su gloria y que brillemos en buenas obras. Vamos a ir a 2 Corintios. Ya estoy acabando. 2 Corintios. Porque hay un misterio revelado desde el principio, por las antigüedades, donde la gente buscaba entender cuál era el propósito de Dios con la humanidad en esta tierra. Y 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer o era pasajera, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El deseo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue que la gloria de Dios resplandezca en la vida de ellos. Que resplandezca el rostro, la gloria de Dios en ellos. Decía el salmista: Señor, haz resplandecer sobre mi rostro tu gloria. Quiero que mi rostro resplandezca tu gloria. Es mi deseo manifestar tu gloria. Pero cuando estaban en el antiguo pacto, del pacto de la ley, no podían ellos más que solo mirar a Moisés. Cuando Moisés bajó del monte del Sinaí con las 12 tablas, dice la Biblia que él bajó y su rostro estaba resplandeciente, estaba encendido. Y Aarón, su pueblo, la gente de confianza, tuvo miedo y se asustó. Y en vez de acercarse a él, se alejaron. Jesucristo, en el nuevo pacto, viene y dice que está hablando con sus discípulos y le dice: algunos dicen que soy un profeta, otros dicen que soy Elías, otros dicen que soy el nuevo Juan el Bautista. ¿Qué dicen que soy yo?, le dice a sus discípulos. Y Pedro osadamente en Mateo capítulo 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce y pone su creencia y manifiesta su creer que Jesús es el Cristo. Y no dice tú eres Jesús, no dice tú eres el Salvador, dice tú eres el Cristo. La palabra Cristo está relacionada a que tú eres el ungido, tú eres la deidad de Dios, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice:
en presencia de todos, dice: Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Y le dice a Pedro, a Petros: sobre ti, sobre esta creencia, sobre esta fe, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué puedes edificar ahora tu vida? En que es Cristo el ungido, en que es Cristo el que te hace apto, en que es Cristo el que te ha justificado, en que es Cristo el que te da el espíritu de vida para que tú puedas obrar y ser luz aquí en la tierra. Tú no brillas con tu luz. No comiences a traer cargas que no puedes soportar. Ni puedes tratar de decir: ay, bueno, acá el pastor ahora va a comenzar a hablar acerca de la luz, y ya comienza seguro que el esposo, la esposa, el hijo, los deberes cristianos, los deberes sociales. Y todo eso es bíblico, hermanos. Colosenses, que tiene 4 capítulos, usa los capítulos finales para estar hablando acerca de los deberes sociales. Los deberes sociales que tiene la iglesia. Pero no los nombra al principio, porque en el principio pone el fundamento y pone la verdad para que la iglesia pueda caminar con sus deberes sociales, con sus deberes matrimoniales, para que puedas ser tú un buen padre, un buen hijo, para que tú puedas ser ello. Y miren lo que dice Colosenses. Colosenses, el capítulo 1, versículo 26. Porque desde el principio siempre se había estado ocultando este misterio de cuál era la voluntad de Dios, la gloria de Dios que era para con su pueblo, que no se logró ver en Génesis, porque en el principio, cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. Jesús, cuando vino, Él dijo: yo soy la vida, yo soy la vida. Y ellos no escogieron la vida, sino que escogieron el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Ahora, fueron engañados por Satanás. Porque Satanás les dijo que si comen serían igual a Dios. Cuando en Génesis, cuando la historia comienza, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ellos ya eran como Dios. Tenían la gloria de Dios sobre ellos. No necesitaban vestirse, no necesitaban otra cosa. La gloria de Dios estaba sobre ellos. Pero pensaron que podían añadir algo de ellos a la identidad que Dios les había dado. Y fue esa mentira que fue creída por Adán y Eva, la que ocasionó y reveló el castigo por el cual está metida toda la humanidad. El pecado de la incredulidad, de la autojustificación, de no recibir a Cristo Jesús, de no aceptar que Él es suficiente en nosotros. Luego, cuando ellos tratan de poder en sus propias fuerzas ayudarse, dicen que agarran hojas de higueras, y se hacen sus vestidos, queriendo hacerlo a su manera, queriendo vestirse. Claro, Dios quería vestirlos, pero con una gloria mayor, no temporal, como dice Corintios. No quería vestirlos con algo perecedero, con hojas de higo. Quería vestirlos con algo eterno, que no caduca. Y Cristo y Dios hace el primer sacrificio, en simbología a lo que Cristo iba a hacer. Años después, por su iglesia y por todos aquellos por los cuales había venido a este mundo, por amor. Pero mire, Jesucristo, antes de hablar acerca en Mateo o en Marcos 7, cuando habla acerca de dile a este monte que se quite y échate en el mar, Jesús estaba caminando, dice, y vio una higuera, y tuvo hambre y quiso comer de sus frutos. Y se acercó porque tenía hojas, porque cuando tiene hojas, ese fruto ya debe producir los primeros higos. Y dice que no halló fruto en ellos, por más que tenía hojas. Y dice la palabra que él lo maldijo. Y dijo: nadie más vuelva a comer de ti. Dios está en contra, iglesia, de tus propios frutos, de tus frutos de la carne.
Dios aborrece, desecha, no es agradable para el Señor las obras de tu carne, las obras de tu justicia, de lo que tú puedes hacer. No está en contra de que obremos bien, está en contra de aquellas que vienen por medio de la autojustificación de nosotros. Por eso es que cuando Él nos compara, miren, Jesús dijo muchas cosas de Él. Él dijo, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y nunca nos dijo a nosotros que éramos la vid, ni el buen pastor, ni la puerta, ni el pan de vida. Con la única cosa que Dios nos relaciona de la misma manera con Él es con la luz. Porque Él le dijo, yo soy la luz. Y después dice, vosotros sois la luz. Tal vez porque el pan se puede imitar. La puerta puede parecerse. Pueden haber otras vides. Pero luz solo hay una. La única manera de que nosotros presentemos, obremos buenas obras agradables a nuestro Dios, son aquellas que vienen cuando estamos mirando a Cristo Jesús y son producidas por Él. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A ver, ¿a quién está manifestado este misterio? A sus santos, a nosotros. A quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es todo este misterio de la gloria mayor en nosotros? De la gloria mayor, una mayor gloria que tuvo Adán, una mayor gloria que es la mayor que la primera creación que somos nosotros en Cristo Jesús. Es esto, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es Cristo en vosotros, es Cristo en ustedes, es Cristo los que los hace ser buen hijos, es Cristo el que lo hace usted ser buen padre, es Cristo en ti que te hace ser un buen trabajador, es Cristo en ti, es Cristo en ti. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo en ti. Y ven que, qué descansado es eso. Qué tranquilidad es esto. Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Pero ¿en dónde tiene que estar nuestra creencia, nuestra fe? En Jesús, en que Él está en nosotros, en que somos cuerpo de Cristo. Levántate en valentía y en osadía en esta gran verdad. Levántate en osadía. La Biblia habla acerca de los 3 valientes de David, aunque fueron varios, pero habla acerca de uno, Eleazar. Dice que él peleó contra los filisteos tanto así, que su mano se cansó y se hizo una sola pieza con su espada. Que de tanto blandir su espada y derrotar a los filisteos, la espada se hizo una sola cosa con su mano. Y Dios lo llama valiente. Y Dios te llama valiente a ese don que es la gracia que Él te ha dado, que es Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es tomar y no soltar. Mantenerte firme, que es Cristo en ti. Esperanza de gloria, es Cristo en ti. Como cuando tocas guitarra, ¿no? Y estás aprendiendo a tocar guitarra. Y de tanto que practicas, se te pegan los dedos ahí. Tienes tu alicate ahí para abrirte los dedos. Cuando tú tienes un estilo de vida, de práctica, de mirar a Cristo y solo a Cristo, Dios te llama valiente. Y no solo que te llama valiente, sino que lo que hace un valiente es que gana un muy buen botín. Gana grandes botines para él, pero para los demás. Porque este Eleazar, habiendo derrotado a todos esos filisteos, dice que él estaba para luchar y cuando volteó, se habían ido los del pueblo de Israel, los del ejército, lo dejaron solo, a él con David. Entonces apechugaron y pelearon toda la noche. Y cuando hubieron ganado a todos los filisteos, recién vinieron todos ellos a disfrutar el botín. Qué vivazos, ¿no? Pero miren, fue la luz en ese momento de oscuridad. Y esa luz resplandeció sobre los que se fueron, para que vuelvan su confianza al Señor,
para que vuelvan su confianza y no se vean ellos mismos, sino que vean quién fue el que los llamó. Y hoy día como iglesia estamos llamados y preparados para Él, por Él, para hacer buenas obras. No como algo que tenemos que hacer solo como ejemplo. Y esto es una revelación y una verdad que hay que interiorizar en nuestro corazón. No vamos a pedir más, sé ejemplo de. Tú sé el ejemplo de Cristo Jesús. Ya no vamos a utilizar sé el ejemplo, sino manifiesta a Cristo Jesús que está dentro de ti. Porque cuando a veces hablamos de ejemplo, a veces nos vemos distantes, ¿no? Él por un lado obrando y nosotros tratando de imitarlo o tratando de hacerlo. Pero esta gloria mayor es aquella que es, no lo imitamos, sino dejamos que se manifieste en nosotros. Esta es una gloria mayor, iglesia. Cristo manifestándose ahí en tu trabajo, ahí en tu hogar, en tu matrimonio, con tu familia. Cristo manifestándose en tus negocios, en tu servicio en iglesia local. Cristo manifestándose, no tú, sino Cristo en ti. ¿Qué tienes que hacer? Dejar, creer que Él es tu todo, creer que es Jesús, creer que Él es suficiente, creer que Él es el que te hace apto, poner tu confianza en el Señor. Y vas a ver que esas obras son gloriosas y no tienen nada que ver con las obras de la carne. Vamos a poner una línea aquí imaginaria en la mitad. Fe, lo que hablaba Romanos 4, y las obras de la carne son muy distantes. Pero hay unas obras de este lado que son producidas por esta fe, que son las obras del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, obra en ustedes y vivifica sus cuerpos mortales. Y este Espíritu de Dios produce excelencia moral, produce buenas obras, no solo obras, sino produce buenas obras. ¿Por qué Dios llama buenas obras? Porque son por Él y son para Él. Porque la gloria es de Él y solo para Él. Porque tú no tendrías nada de qué justificarte o qué alegar contra Dios. Yo he servido tanto. Yo tengo 5 células. Yo vengo a limpiar acá la iglesia todos los días. No tendrías nada delante de Dios. Y esto cambia todo el juego, todas las reglas. Por eso es que les decía que yo oro para que haya un espíritu de sabiduría para entender esta gran verdad. Porque a veces los resultados son parecidos. A veces nuestros ojos son engañosos y vemos, ¿no? Esta persona sí sigue la dirección, la palabra. Pero ahí en el profundo del corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás mirando a Cristo? Y al final el tiempo da la razón si realmente fue que estabas poniendo tus ojos en Cristo Jesús o si solo estabas tratando de, por tu carne, hacer una buena obra o una obra, actuar de manera correcta, porque los demás lo hacen. Entonces esta es una gran verdad, iglesia. Somos como Él, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois. Y Él dijo, yo soy la luz. Él es la luz y nosotros somos la luz. Él resplandeciendo, iluminándonos desde nuestro interior hacia afuera. Desde nuestro interior hacia afuera. No es algo de la carne que nosotros tengamos que hacer o tratar de hacerlo por nosotros mismos. Es que tú dejes, que te canses de hacerlo como a tu manera y comiences solo a depender y a descansar de Cristo Jesús. Y ahí es algo totalmente glorioso y maravilloso. Para acabar dice Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz, lo leemos todos juntos, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20. Dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndolo tú, haciéndolo tu carne, haciéndolo Él en vosotros. Esto es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Te da cólera trabajar en vano? ¿Te da cólera hacer y de ahí que no haya ningún beneficio?
¿verdad? Es feo. ¿O quién le gusta trabajar gratis? A nadie, ¿verdad? Así de desagradable es. Así de desagradable es cuando uno trata de llegar, de estar en paz para con Dios, de hacer lo que la Biblia dice, de hacer los principios del Señor sin mirar a Cristo. Así de desagradable es. Por eso es que dice Hebreos que esto es agradable. Le agrada a tu Dios. Le agrada a tu Dios. Tu Dios se agrada. Tu Dios se pone contento. Tu Dios se pone feliz cuando tu dar es en Cristo Jesús. Tu Dios se pone feliz cuando tu servicio es en Cristo Jesús. Tu Dios se pone feliz cuando tu obediencia es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Que esto se levante en nosotros. Que esto resplandezca en nosotros y nos daremos cuenta cuál es la diferencia tan abismal entre obrar en nuestra carne y obrar porque Cristo está en vosotros. Ese misterio que estuvo oculto desde antes, que es Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros, que ahora nosotros la gloria de la luz de Dios es mayor, porque antes la luz vino a esta tierra y aunque el mundo no lo recibió, era la luz en Cristo Jesús, pero ahora su cuerpo tiene la luz y esa luz tiene más gloria y esa luz puede estar en Chiclayo, puede estar en Lima, puede estar en Perú, puede estar en Argentina, puede estar en Occidente o en Oriente, en el norte, el sur. Hay mucha luz en el mundo. Esa es la gloria mayor que hablaba la palabra de Dios. Hay luz en tu trabajo, hay luz en la calle Luis González, hay luz en Tacna, hay luz en Joteleo, hay luz en Satélite, hay luz en el barrio más oscuro, en el trabajo más penoso. Hay luz de Dios por lo que tú eres en Cristo Jesús. Cree correctamente. Cree correctamente. No dejes que Satanás te lleve a tu esfuerzo, a lo que tú puedes hacer, porque entonces terminarás desilusionado, terminarás cansado, triste, y tu rostro no podrá reflejar la gloria de Dios. Por eso es que el salmista, quiero acabar, pero acabamos acá. El salmista decía en el Salmos 34, les leo nomás, 34:5, ustedes lo estudian en casa. Los que miraron a él fueron alumbrados, Salmos 34:5, y sus rostros no fueron avergonzados, dice la palabra. ¿Qué tiene que ver alumbrar con la vergüenza? Porque la vergüenza es la expresión de la condenación. Y cuando tú miras a Cristo Jesús, ya dejas de mirarte a ti. Ya no te sientes apagado, ya no te sientes lejos de Dios, ya no te sientes incapaz, ya no te sientes que no puedes lograrlo. Tú estás mirando a Cristo Jesús. Y esto es que los que miraron a Jesús fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Confiados. Rostros donde resplandece la gloria de Dios. Alegres en todo momento. En abundancia, en escasez, en calor, en frío. Cuando la higuera florece, cuando no florece. Gozosos, descansados. Porque no somos nosotros. Es el misterio de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo es dentro de ustedes, es Cristo en ustedes, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Así que cuando viene el día malo, así que cuando viene la prueba, nada de ti, todo de Cristo, nada de ti, todo de Él. Cuando viene la enseñanza para que andes y te comportes con la luz, nada de ti, todo de Cristo. Cuando Dios te dice tienes que ser un buen esposo, nada de ti, todo de Cristo. Pero tienes que tú ponerte y creer que es Cristo Jesús en ti. Y esto es un misterio, dice la palabra. Es a veces en nuestra mente natural, pero ¿cómo va a funcionar? Es un misterio. Pero el hecho de que sea misterio no quiere decir que no sea verdad, porque lo habló el Espíritu de Dios y lo puso acá para que hoy en día podamos reconocer que es Cristo en nosotros el que produce ese buen andar, ese buen vivir. Y de aquí en adelante, todas las enseñanzas, todas las cosas que vengan prácticas de su vida, recuerden que no es carga para que ustedes sean cristianos, ustedes son cristianos. No es carga para que ustedes sean hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Y porque son hijos de Dios, son aptos para ser los mejores empleados, para ser los mejores servidores, para ser los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, el mejor en todo. Porque el mejor de todos vive dentro de ustedes. Y es Cristo Jesús.